10 minutos para las 12 del mediodía. Tomo contacto con el móvil de Agustina Girón. Agus, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho, buen día. ¿Cómo estás acá? Disfrutando de este solcito hermoso aquí en Costanera Sur. Hoy es una jornada fresca, pero la verdad que el sol está divino y hay que aprovecharlo. Y claro, yo lo que vengo a hacer hoy es un poco de historia, porque no sé si te acordás que en estos días estuvimos hablando, fuimos a la presentación, incluso de algunas de las actividades y de las obras que se van a realizar en la zona de la Costanera. Por ejemplo, un puente que va a unir Puerto Madero con la Costanera, justamente, un paseo que se va a hacer. Pero nosotros queremos entender un poco dónde estamos parados. De hecho, estoy con Néstor, que es arquitecto, investigador urbano, así que tiene la posta de todo lo que sucede. Y me contaba que en verdad, a pesar de que estamos en el asfalto, estamos parados sobre agua, ¿no? Porque esto, claro, era una cosa completamente distinta, ¿no? En el pasado. Sí, yo me quiero presentar, soy Néstor Saquim, soy arquitecto, me dedico a la investigación de temas urbanos de Buenos Aires y precisamente estamos sobre el río. Agustina, es paradójico que estemos rodeados de altos rascacielos, pero estamos sobre el río. Esto en la época de la colonia y hasta, diría, hasta fines del siglo XIX, cuando se inaugura el Puerto Madero, esto era río, era el río de la Plata. Las marrones aguas del río aquí se movían y pasaban los barcos por este lugar. Quedaban toda una curva porque había un canal natural e iban a parar al puerto de La Boca, que era el puerto natural de Buenos Aires. Buenos Aires fue fundada un sábado 11 de junio de 1580 y recibió precisamente el nombre del río porque era la ciudad de la Trinidad y el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Y con el tiempo le fuimos dando, ¿no? Un poco bastante la espalda al río, podemos decir. Yo diría de que nos preocupamos siempre por el río, permanentemente, pero lo hemos tapado con actividades funcionales que sí sirvieron para la comunidad, desde ya, como el aeroparque o la planta potabilizadora de aguas o el mismo Puerto Madero, pero de alguna manera significaron una valla. En otras ciudades se abrió al río, pero esto es un tema que ya tiene centenares, ya es del siglo XIX el problema, no viene de ahora. Lo venimos arrastrando desde el siglo XIX este tema, ¿no? Y es recurrente porque permanentemente buscamos el río. Primero lo tapamos con el Puerto Madero, con sus diques, sus puentes, pero después buscamos una manera de salir y por atrás construimos este balneario sud en 1918. Notable, ¿no? Porque de alguna manera lo gambeteamos y logramos en el triángulo que quedaba construir el balneario sur, que duró con sus transformaciones a lo largo de 1920 hasta 1975, yo diría, 72 en los hechos y 75 según las ordenanzas, porque en 1975 se prohíbe el baño. Bueno, ahora Nacho Bogano está escuchándote, claro. Seguramente alguna pregunta te va a hacer, pero claro, yo te iba a preguntar cuándo empezamos a darle la espalda en el sentido más cotidiano, ¿no? Digo, bueno, en el 75 la gente se deja de bañar acá, pero ¿en qué momento tal vez el río deja de ser un lugar cotidiano, ¿no? Para los porteños, que andamos más en el asfalto más que cerquita del río, hay que decirlo. Eso es relativo lo que me preguntás, porque la gente siempre los fines de semana viene al río, siempre los fines de semana viene al río. Pero hay un detalle, yo diría de que cuando las aguas se comprobó que estaban altamente contaminadas, en la franja costera hasta 700 metros de la costa, después el río de la Plata no está contaminado para baños. Ahí la gente se alejó, por lo menos en el ámbito de la capital, de Capital Federal, se alejó completamente de la costa. En ese momento, ese fue un momento clave cuando se comprobó que las aguas estaban contaminadas. Clave. Bueno, acá Nacho Néstor te está escuchando porque, claro, el investigador urbano tiene muchísima data y la verdad es que siempre es muy interesante poder escucharlo. Claro, por supuesto. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nacho Bogano le habla. Muchísimas gracias por darnos este ratito. Un placer, Nacho. Buenos días. Igualmente para mí.
la arquitectura de la Costanera Sur viene de alguna inspiración, quiso inspirarse en, no sé, en algunas ciudades costeras de Europa, es una arquitectura propia de aquí de Argentina, porque es el espinel largo también, las mismas barandas, las de cemento, las vamos a ver en Costanera Norte. Claro, aquí hubo varios planes con respecto a la costa, donde han participado incluso varios arquitectos internacionales, pero con respecto a esta área, este es un viejo anhelo de tener un balneario popular en Buenos Aires, de la gente que por razones económicas no podía concurrir al mar. Por eso se lo llamó en un principio, allá por la década del 10, cuando comenzó en 1918, el balneario de los pobres, porque era la gente que no podía concurrir a Mar del Plata, y no hablemos de otras ciudades de Sudamérica o de Europa. En ese sentido se tendió a los planes municipales y nacionales, tendieron a aprovechar la costa del río como lugar de baño, porque no nos olvidemos que comenzaba a popularizarse el baño en aquella época. Incluso en aquella época era poco frecuente el baño de mar todavía. Después se populariza décadas más tarde, pero en aquel momento todavía era una aventura meterse en el baño. Tal es así que cuando en la década del 20 se empiezan a construir las grandes instalaciones de la Costanera Sur, sus lugares de estar, sus lugares para presenciar espectáculos o para sentarse a disfrutar de un café o un trago. En aquellos veranos que concurrían decenas de miles de personas, no nos olvidemos que cuando se inauguró hacia fines de la década del 20 las obras completas de la Costanera entre lo que es hoy Azucena Villaflor y la calle Brasil aproximadamente, hubo casi 100.000 personas, una barbaridad para la época, y era una época en que la gente no solo venía a disfrutar del agua, sino otros venían muy bien vestidos, como si estuvieran paseando por la calle Florida entonces, y venían a observar. Era un lugar para observar y ser observados, porque claro, a pesar de que las mallas de entonces no tenían los atractivos que tienen las mallas actuales. Pongamos por caso, ahora, recién la cámara estaba posada sobre una casa que pareciera ser de época, una casa de color cremita, pero sobre esa franja, hacia el náutico, hay algunas casas o cervecerías, edificios, también que son de época. Digo, ¿cómo era esa historia? ¿Esos edificios qué eran? ¿Eran casas particulares? No, esos edificios fueron todos construidos por el Estado municipal, y precisamente se contrató al arquitecto Andrés Kalnain, y el arquitecto Kalnain, con su formación centroeuropea, él había estudiado en la Academia de Bellas Artes de Hungría, y trajo sus experiencias europeas, y además aquí se alimentó, yo diría, de muchos de los planes que existían para la costa, planes de Benito Carrasco, de Forestier, después cuando vino a colaborar el arquitecto francés en el Plan Noël. Y en la década del 20, a partir especialmente de 1927, cuando se inaugura la cervecería Múnich, una obra extraordinaria. Es hermoso. El patio trasero. El patio trasero de la Múnich, que tiene esas 3 fuentes hermosas. Claro. Bueno, esa fuente, parte de esa fuente fueron recuperadas de la vieja fuente que estaba en la Plaza Colón antes del monumento a Colón. Fíjese, era una fuente Valdosné de fundición francesa, y se recupera parte de esa fuente y se coloca en ese lugar. Así que eso es un lugar histórico además. Pero la característica de esa construcción, que fue un gran disparador arquitectónico de alta calidad,
es ecléctica en realidad, pero tiene un predominio de elementos art déco, aunque tiene otros elementos arquitectónicos, por eso digo que es ecléctica, pero además es de avanzada porque se construyó en 4 meses y días en un lugar que hubo que traer hasta tierra tosca de los subterráneos. Estaban construyéndose en esa época los subterráneos. Fue una época de grandes construcciones en Buenos Aires, la década del 20 y del 30, y la tierra tosca de los subterráneos se traía y se cambió la tierra del lugar y después se le construyó una plataforma de 1 metro de alto de hormigón armado y sobre esa plataforma o platea se construye ese estupendo edificio. Que incluso llegó a estar abandonado en un momento, pero que después fue recuperado por suerte, pero ahí se vendían millones de litros de cerveza, Claro. Era el lugar preferido de artistas, de personajes famosos, incluso de nivel internacional, que venían a disfrutar de la cerveza de la cervecería Múnich, que tenía un circuito cerrado que provenía de los depósitos del sótano, circuito cerrado de donde surtían la cerveza. Claro. Realmente era un lugar que cuando se pidió la construcción, se lo hizo al estilo de las grandes cervecerías de la ciudad de Múnich, de Alemania. Y después el resto eran lugares de distracción, Claro. como Brisas del Plata, la Rambla, la Alameda, o Juan de Garay, algunas demolidas, pero por suerte otras quedan, aquí las estoy viendo a mi izquierda, y Brisas del Plata fue la más lujosa de todas. Ahí han tocado figuras como Mariano Mores, casi nada, debuta Mariano Mores precisamente en esta zona, y cómicos famosos, el Chúcaro bailó muchísimo en ese lugar, en los espectáculos de verano. Y Néstor, sí. ¿esta Rambla siempre fue así de ancha? Siempre fue así, prevista con esa amplitud. Incluso es más, Benito Carrasco tenía una idea muy interesante de que no se llevó a cabo totalmente, de que este sector, porque él cuando se inaugura, ya había dejado de ser cuando se inaugura una parte de la costanera, él había dejado de ser director de parques. Teníamos los grandes directores de espacios verdes en esa época, como era Carlos Tais, Benito Carrasco, que fue alumno de Tais, y el hermano de Benito Carrasco, Eugenio Carrasco, prosigue la obra. Y también el ingeniero Cuartino trabajó muchísimo en esta zona. Y debo decirle además que no todo se realizó como estaba pensado, como siempre hay modificaciones, pero sí debo decirle que esta parte en un principio, es decir, de lo que es hoy Azucena Villaflor hasta Brasil, había sido pensado como sector peatonal integral. Por eso tiene tanta arboleda. Era un lugar de estar para observar el río, para observar, como decía Le Corbusier cuando lo trajeron, para observar la belleza de la vida desde este lugar. Y esa parte, la parte, perdón, Néstor, la parte que estamos viendo, digamos, de bosque, ¿también siempre estuvo? Precisamente esos árboles fueron plantados casi algunos personalmente por Benito Carrasco. Precisamente, el alumno de Tais, que fue director de parques, director de espacios verdes entonces. O sea, fue armado. Claro, esto es una cosa completamente artificial, la mano del hombre, cuando se hacían grandes obras de transformación realmente, y esto era a nivel popular porque fue, como digo, en un principio llamado el balneario de los pobres. Después se popularizó como el balneario de Costanera Sur, el balneario Sur también, y así fue sobreviviendo en plenitud, y yo diría en materia legislativa hasta la ordenanza de 1975 que prohíbe taxativamente los baños por el alto grado de contaminación y el peligro que implicaba meterse ya en las aguas del río contaminadas. Néstor, le agradecemos enormemente su tiempo, escucharlo, la verdad que invita a hablar del tema tantísimo tiempo más, no será la última vez
que nos encontremos entonces. Le agradezco enormemente, que tenga usted un gran fin de semana. Igualmente, y muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Gracias, Agustina, también. Besos.